Muy buenas tardes, maestra. Nuestra exposición tratará sobre la simulación de circuitos RLC mediante la fórmula de Laplace. Nuestro equipo está integrado por José Jesús Hurtado Morales, Irving Sierra Hernández y su servidor Juan Antonio Martínez Huerta. Para iniciar hay que tener en cuenta las siguientes palabras: circuito RLC, polos complejos, transistorio, dominio del tiempo, transformada y antitransformada de Laplace y análisis por software. Recuerden muy bien que estas serán nuestras palabras clave durante nuestra exposición. Para el mejoramiento de la enseñanza y entendimiento se enfocará en aplicar circuitos RLC junto a la transformada de Laplace mediante el uso de software. Esto contribuirá a que las clases sean más dinámicas, ya que se podrá verificar los valores teóricos en dichas prácticas, dando facilidad al docente de tener mayores herramientas tecnológicas a su alcance. La transformada de Laplace en circuitos RLC realizará cálculos a redes resistivas en las cuales se aplicará cierta tensión. No es un procedimiento tan difícil de realizar, aunque en redes que poseen componentes como capacitores donde sus características se definen con derivadas, ya sea el voltaje que va a ser igual al inductor sobre la derivada de la corriente entre la derivada del tiempo, o la corriente que es igual a la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. De estos procedimientos obtendremos ecuaciones íntegras diferenciales. Estas requieren mayor esfuerzo para su resolución. Estas podrán ser resueltas por medios clásicos o por medio de la transformada de Laplace, ya que la transformada de Laplace va a simplificar mucho más las cosas. Tales ecuaciones se desarrollarán analíticamente usando tanto las ecuaciones diferenciales como las transformadas de Laplace para los diferentes voltajes de suministro de forma de onda. La transformada de Laplace usa la función f de t y esta usa como la variable at. Como el fin de la transformada en una función f de s de otra variable s se puede definir de la siguiente manera, como se puede estar observando. Ahora, como podemos observar en la siguiente tabla, tendremos tres elementos: nuestra resistencia, un inductor y un condensador. Nuestra resistencia siempre será variable, tendrá una reactancia de 0 y una impedancia menor a 0 grados. Nuestro inductor tendrá una resistencia de 0, su reactancia será el resultado de W por L y su impedancia siempre será menor a los 90 grados. Mientras que nuestro condensador tendrá una resistencia de 0, una reactancia igual a menos 1 sobre WC y una impedancia menor a menos 90 grados. Cuando se tienen polos complejos, el método de análisis más sencillo es aplicar completación de cuadrados. Supongamos que Fs tiene un par de polos complejos conjugados, tales que P1 es igual a menos alfa más JB y P2 es igual a menos alfa menos JB, con sus correspondientes residuos tales como polos complejos conjugados, que serían R1 es igual a C más JB y R2 va a ser igual a C menos JB. La señal de tipo escalón unitario es una función matemática que tiene como característica el tener valor de 0 para todos sus valores en negativo y 1 para todos los valores en positivo. De su argumento, para el tiempo igual a 0 se tiene que proceder. Ocurre instantáneamente, puesto que el argumento u de t en el tiempo t que puede cambiar el valor negativo a uno positivo y viceversa. Paso número 1. Se analiza que es un circuito RLC donde el capacitor e inductor están descargados. En el paso número 2, se cambia el circuito del dominio del tiempo a Laplace. Paso número 3. Se aplica el análisis por nodo para encontrar las ecuaciones que nos permiten llegar a B1 de S y B2 de S. El paso 4. Se ordenan matricialmente dichas ecuaciones y se resuelve dicho sistema. Su mínima expresión las ecuaciones obtenidas y podemos ver que ambas tienen el mismo denominador. Paso número 6. Polos para B1 y B2. Después se le saca la antitransformada para obtener B1 de t y B2 de t. En el tratamiento de las funciones y se hace un análisis del circuito, el comportamiento de dichas funciones en el tiempo.
Por último, en el paso 8 se comparan los resultados obtenidos de las Del siguiente circuito fue necesario calcular V1 de t y V2 de t para obtener las funciones que nos permiten graficar a V1 de t y V2 de t. Entonces primero se realizó un análisis por nodos aplicando LSK en este circuito, considerando que el capacitor y el inductor se encuentran totalmente descargados o condiciones iniciales igual a 0. Entonces, suponiendo que la fuente de voltaje es 12 UDT y la fuente de corriente es 4 UDT, esto quiere decir que tanto la fuente de voltaje como la fuente de corriente son de escalón unitario. Una con amplitud de 12 y la fuente de corriente con amplitud de 4. Entonces, lo cual quiere decir que estas fuentes se conectan a partir de cuando t es igual a 0 y se mantienen constantes. Ahora, para comenzar, como se comenzó a hacer el análisis, pues se cambió el circuito del dominio del tiempo a Laplace, y pues aquí es como se muestra el procedimiento. Entonces, ya después que tenemos las dos ecuaciones, se procedió a colocarlas matricialmente. A la matriz resultante de estas ecuaciones se le calculó la inversa, esto para poder calcular V1 de S y V2 de S. Y es como se muestra en la siguiente imagen, en la imagen 2. Entonces, ya que calculamos la función para V1 de S y V2 de S, entonces se reducen a su mínima expresión para simplificar el análisis. Al momento de tener estas en su mínima expresión, cada función podemos ver que el denominador de ambas es el mismo, por lo que tenemos un total de dos polos en el denominador, un polo simple y uno complejo. Como se demostró en una clase anterior, para la actividad, un polo complejo se divide en dos, de los cuales uno es el conjugado del otro. Entonces, al hacer el análisis para obtener los polos en ambos casos, son diferentes, ya que el numerador es diferente en V1 de S y V2 de S. Entonces, para calcular sus valores se utilizó la calculadora virtual TI-89, ya que con ella podemos resolver funciones con números complejos, lo cual facilita mucho el análisis. Entonces, las funciones obtenidas para V1 de t y V2 de t son las que se muestran con una línea roja. Entonces, ahora, para demostrar que tenemos un transitorio similar al comportamiento de las funciones para V1 de t y V2 de t, se necesitó graficar las funciones. En este caso se utilizó el Octave. Entonces, luego de esto de visualizar el transitorio en multisim con la finalidad de demostrar que el comportamiento es el mismo. Pues ahora vamos a proceder a lo que es demostrar el comportamiento en Octave. Por razones técnicas no se pudo realizar en MATLAB. Y pues por eso yo había dejado anotado por acá. Ya había dejado por aquí escrito lo que se tiene que colocar. Lo vamos a ir explicando por partes. Primero se define el rango del tiempo que se va a graficar de 0 a 10 segundos. El siguiente paso pues es insertar cada una de las funciones obtenidas en el análisis matemático. Este es V1 de t. Y este es V2 de t. Al final se agrega una función que nos permite graficar el comportamiento de dichas funciones. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Por ejemplo, que nuestra línea del comportamiento de V1
va a estar simbolizada por green, que es el color verde, y B2 con una línea roja. Como podemos ver, para llegar a la estabilización del sistema pasa un determinado tiempo. Tenemos un transitorio. Entonces esta es la curva para B1 y esta es la curva para B2. Cuando B1 se estabiliza, aproximadamente, o más bien el voltaje es igual a 12 voltios. Y para B2, cuando se estabiliza el sistema, el voltaje me parece que es de 8 voltios. Ahora, para ver que obtenemos lo mismo, procedemos a multisim. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que las condiciones iniciales pues son 0, como se había mencionado en el enunciado. Tenemos que hacer un análisis transitorio. Sí, y vamos a poner al mismo tiempo, de 0 a 10. Y nuestras salidas va a ser nuestro voltaje 1 y nuestro voltaje 2, como se muestra aquí en los nodos del circuito. Sí. Se muestra entonces el comportamiento de las funciones. Como se había visto en Octave, dichas funciones tienen un transitorio para la estabilización del sistema. En este caso, B2 es la línea de color verde y B1 es la línea de color rojo. Se puede ver que cuando se estabiliza el sistema, los valores del voltaje son aproximadamente los mismos. Ahora lo que vamos a utilizar son los cursores para ver en qué momento se estabilizan. No puede ser. Bueno, si regresamos a Octave, podemos ver que más o menos el tiempo en el que ambas se estabilizan es aproximadamente a los 6 segundos. Ahora, si lo vemos en multisim, ahorita podemos ver lo siguiente. Seleccionamos nuestros cursores. Más o menos por aquí se ve que ahí se estabiliza el tiempo. Como vemos, el tiempo en el que más o menos se ve que la línea verde, que es la curva característica, de B2, se estabiliza más o menos aproximadamente a los 5.4 segundos. El comportamiento es muy similar al obtenido en Octave. Y otra cosa interesante que también podemos ver, una manera de ver el transitorio, que aquí ayer estuve viendo, y es de cómo incrementa. Por ejemplo, si agregamos aquí un multímetro, lo voy a hacer solo con B2. Con ambas pues, para que se vea bien. Colocamos de esta manera para medir nuestros voltajes. Aquí está. Y aquí está. En el momento que corremos el programa, el voltaje va cambiando. Va aumentando y en un pequeño momento decrece hasta que se estabiliza el sistema. Y aquí vemos que más o menos a los 12 voltios y a los 8 voltios que se habían mencionado anteriormente son los valores obtenidos cuando el sistema se estabiliza. Sería todo de nuestra parte, maestra. Es a la conclusión a la que llegamos, pues que es muy importante considerar las condiciones de los capacitores y del inductor para el comportamiento de nuestro resultado, y de la importancia de analizar un circuito por Laplace. Facilita mucho el análisis. Y pues sería todo.